Ok, chicos, en esta ocasión les voy a hablar de texto continuo y texto discontinuo, incluyendo en texto discontinuo la infografía. ¿Qué es un texto continuo? Un texto continuo son aquellos que están formados por párrafos que a su vez se hallan organizados por oraciones y estos párrafos pues forman parte de una estructura mayor. En los textos continuos encontramos varios tipos de textos que normalmente nosotros trabajamos. Digamos, trabajamos el texto narrativo, en el que se encuentran hechos reales o imaginarios y en el que hacemos referencia a unos hechos que le ocurren a unos personajes y que son relatados por un narrador. En ese texto narrativo encontramos pues una estructura donde hay un lugar, un tiempo, un espacio, unos hechos o una trama, unos personajes que desarrollan la historia, bien sean principales o bien sean secundarios, y un narrador que puede ser omnisciente en primera persona, en segunda o en tercera persona, como lo hemos visto constantemente, y que nos relatan una historia. Luego vamos con los textos expositivos. Estos textos expositivos pues tenemos que tener claro que pues estos textos también hacen parte del texto continuo, es decir, está formado por párrafos, estos párrafos por oraciones, eso no se nos puede olvidar. ¿Listo? Estos textos expositivos tienen como función el difundir un conocimiento sobre un tema. Entonces pueden ser un resumen, puede ser una definición, puede ser un ensayo y pues ellos también tienen una estructura. Esta estructura está basada en una idea principal o en una idea macro que es la gran idea. Y muchas ideas que apoyan esa idea principal y la idea macro. ¿Listo? Luego vamos con el texto argumentativo. Y este es el texto que busca expresar la opinión o debatir la opinión para persuadir o disuadir a una persona. Yo voy a opinar frente a algo, lo que yo considero frente a un tema, con un argumento sólido y estoy haciendo un texto argumentativo. Los textos descriptivos, pues es la forma como se busca representar a alguien o algo a través del lenguaje escrito, haciendo referencia a las cualidades, a las circunstancias o las características de lo que se está hablando. Entonces, un texto descriptivo es cuando describimos nuestra forma de ser, nuestro colegio, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, pues estamos haciendo referencia a algo y eso es un texto descriptivo. Ahora vamos con los textos discontinuos, que va a ser nuestro fuerte en este momento. Y estos textos discontinuos son organizados de una manera distinta a los textos continuos, es decir, ellos no necesariamente tienen párrafos, ellos no necesariamente tienen oraciones completas para formar párrafos y hacer textos largos. No, ellos hacen uso de estrategias no lineales y entre estas estrategias no lineales pues encontramos los cuadros o los gráficos como los que vemos aquí, que son representaciones de datos y que se emplean para argumentar de una manera científica pues una información. Estos cuadros o gráficos se hacen a través de una numeración y se tabula la información. Se utiliza muchísimo en las estadísticas. Las tablas son matrices o cuadros donde se hace uso de las filas y de las columnas, generalmente con una entrada y con una salida, ¿cierto? Y son los que nos brindan la información. Entonces, en ellos encontramos las hojas de cálculo, los formularios de pedido, las programaciones y demás. Excel es muy bueno para hacer las tablas de estos textos discontinuos. Los diagramas suelen acompañar descripciones técnicas, es decir, digamos, son imágenes que están complementadas, perdón, por pequeñas palabras y digamos que nos explican cómo funciona algo, digamos que hacen parte de los textos expositivos o los textos instructivos. Entonces, digamos, cómo se arma
no sé, cómo se arma un mueble o cómo se arma un juguete. Esos diagramas me permiten ver cómo encaja una cosa con otra, entonces pues son muy fuertes en este tipo de herramientas. Los mapas, pues los mapas son textos que ustedes han venido conociendo a través de la historia de su escolaridad y pues hay mapas de distintos lugares y hay muchos tipos de mapas. Hay mapas temáticos, hay mapas de ríos geográficos, mapas de paisajes, de relaciones geográficas de distintos lugares. Estos son los que nos muestran los mapas y esos pues también los tratamos o los trabajamos como textos discontinuos. Los formularios, que son los textos con una estructura precisa para que el lector la diligencie y llene una información requerida. En estos textos discontinuos, pues vamos a hablar de nuestra infografía. Y esta es una mezcla entre imágenes y textos escritos, pero tiene una particularidad. La infografía puede presentar una información de manera amena y clara, concisa, una mezcla entre las imágenes y el texto. Debe ser llamativa y podemos hacer infografía de lo que nosotros queramos. Nosotros podemos hacer una infografía de cualquier tema porque además nos va a permitir presentar ese tema de una manera mucho más lúdica para cualquier lector. ¿Listo? Entonces, lo que sí es importante es escoger la información que vamos a dar en esa infografía. Como estamos hablando tanto de nuestra situación, yo les busqué una infografía de cuando limpiamos las manos. ¿Listo? Y nos dice que limpiamos las manos antes de tocarnos la cara, cuando tosemos, después de, obviamente, de ir al baño, de cambiar el pañal de la hermanita, del hermanito, cuando cenamos, ¿cierto? Antes o después de atender a alguna persona enferma, después de tirar la basura, de tocar algún enchufe o algo más, o después de tener contacto social con algunas personas. ¿Listo? Esa infografía que yo les presenté, como ustedes pueden ver, tiene un enfoque, un solo tema, que es limpiarse las manos, pero no lo presenta de una manera llamativa. Entonces hay colores que son interesantes, que llaman la atención, imágenes que no son complejas, pero que además cada imagen está complementada por un texto y eso es importante que ustedes lo tengan supremamente en cuenta. Por último, les presenté o les traje una infografía acerca pues de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo en este momento, que es el COVID-19. Esta infografía nos muestra los consejos de prevención, nos dice qué es, cuáles son los síntomas. Y es importante que ustedes se den cuenta que yo puedo leer mi infografía desde donde yo quiera empezar. Yo podría empezar por leer el qué es, podría empezar por los síntomas, podría empezar por quién vigila mi salud o podría empezar por los consejos de prevención. ¿Por qué? Porque este tipo de texto, la infografía y los textos discontinuos me dan esa facilidad que yo los puedo leer desde cualquiera que sea mi punto de vista. Vuelvo y les repito la misma información que les di con la anterior infografía. Ella está complementada, complementa las imágenes con el texto. Ninguna imagen deja de tener texto y ningún texto deja de tener imagen, y eso es súper importante que ustedes tengan en cuenta para la infografía que deben realizar de su obra literaria El terror de sexto B. Entonces cualquier duda la aclaramos en clase y espero que este video les sirva para fortalecer el tema.